Hola, gracias. Acabo de postear la información de Historia Pública es en la página del departamento y en la mía personal de Facebook. Y de allí pues lo seguiremos distribuyendo. Gracias, José. A nombre del Departamento de Ciencias Sociales y del Centro de Investigación Social Aplicada, quiero darle la bienvenida y agradecimiento al doctor Izquierdo por compartir con nosotros hoy su trabajo, así como a la audiencia por acompañarnos hoy. Y por supuesto, gracias al doctor Lucy por organizar esta conferencia, parte del ciclo de Historia y Memoria. Que gracias, y pues nada, no les quito más tiempo para poder entonces escuchar al doctor Izquierdo. Buen día, y nos vemos entonces con Marcelo de regreso. Muchas gracias, José. Unas breves palabras para presentar a Jesús Izquierdo Martín. Es un historiador singular, un historiador sumamente provocador, diría, de provocador de debate, que es lo que interesa no solo en la academia, sino en la vida pública, como estábamos hablando ahora. Se doctoró hace unos cuantos años en la Universidad Autónoma de Madrid, ha tenido una vida académica por varios sitios, desde Flaxo en Argentina, la Universidad de California en Los Ángeles, universidades españolas, Universidad de Leicester, universidades en Alemania, en Francia, donde ha realizado investigación, ha impartido docencia no solo en historia, sino también en economía, en turismo, en ciencia política, es decir, tiene una pluralidad de acercamientos al problema histórico que lo ha puesto en evidencia en sus múltiples publicaciones. Me gustaría destacar una porque creo que es fruto de su tesis doctoral, El rostro de la comunidad, en la que aborda cómo comprender la idea de campesino en la Castilla moderna, pero a partir entonces de la propia lógica de lo comunitario, que luego devendrá en una de sus líneas de investigación principal, y es un libro sumamente interesante. Y luego cómo se ha adentrado, sumergido en el problema de la historia y la memoria, lo que implica pensar históricamente, y destaco las obras junto a Pablo Sánchez León de 2006, La guerra que nos han contado, 1936 y nosotros, y una revisión incluso de esa obra que publicaron en 2017, La guerra que nos han contado y la que no, Memoria e historia de 1936 para el siglo XXI. Luego ha desarrollado multitud de investigaciones acerca de conformación de conceptos, de fundamentos sociohistóricos, ha vinculado ciencias sociales y humanidades, ha buscado el diálogo interdisciplinario, pero sobre todo ha buscado la democratización del conocimiento histórico, como puso en evidencia en un proyecto sumamente interesante, que es el del programa de radio Contratiempo, Historia y Memoria de la radio del Círculo de Bellas Artes. Ahora nos comentaba también el proyecto de Historia Pública en el que está sumergido, que también busca este principio. Y sobre todo también, insisto, ha querido problematizar cuál es el lugar del historiador en ese debate público que debe ser democratizado, y cómo es eso de pensar históricamente en contextos como el del siglo XXI. Últimamente, además, aparte de todo esto, se ha adentrado a entrar en otro debate público a partir de periódicas columnas en el medio infolibre.es, en el cual ha abordado problemas desde la pandemia, la conformación de los imperios coloniales y la decolonialidad, hasta el problema de la extrema derecha en España. Hoy nos hablará un tema sumamente interesante, el sino del pluralismo, memoria democrática o memorias en discordia. Suso, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Ya no sé si dar la conferencia porque creo que la has dado tú, pero bueno, vamos a intentar hacer algo positivo. Te agradezco mucho, pues por supuesto, la invitación a la Universidad de Puerto Rico
y os agradezco a todos los que estáis ahí presentes y estáis escuchando y bueno, espero que luego queráis intervenir porque es desde luego lo que más me interesa, no hablar yo y legislar sobre el conocimiento histórico, sino hacer un poco como de orquestador, ¿no?, de vuestras inquietudes y lo que os trato de transmitir os pueda sugerir. Lo que voy a tratar de sugeriros es mi problemática actual, es decir, mi tensión con respecto a un tema que se está desarrollando ahora en España que tiene que ver con la memoria democrática. Es decir, la cuestión aquí relevante, y ahora hablaremos de memoria e historia, es si España tiene una tradición sólida en memoria democrática. Es decir, nosotros hicimos una transición, como sabréis casi todos, con la muerte de Franco en el año 75, que culminó formalmente en una constitución que es la de 1978, y a partir de ahí fuimos transitando hacia una sociedad supuestamente democrática, pero me da la impresión que carece, en cierto sentido, de profundidad cívica, ¿no? Es decir, es una democracia muy formal, pero todavía tiene un gran apego y ahínco en la lógica de un franquismo sociológico que todavía se evidencia. No hay más que ver lo que ha pasado con el Partido Popular, que es la derecha conservadora, de la cual se ha extinguido otro partido de extrema derecha que se llama Vox, que no sé si lo conocéis, y este partido pues ha ganado territorio cada vez mayor y con mucha conexión con el Partido Popular. Quiero decir que hay muchos pegamentos que les unen, que habría que intentar establecer por qué. Me da la impresión de que tiene que ver con esa transición política hecha de esta manera, una manera muy desde arriba, con poca, no participación cívica, sino con poco reconocimiento de los movimientos sociales que durante los años 70 y 80 estuvieron impulsando una democracia de otra manera, de otra forma, una democracia menos pactista con el franquismo, pero que al final terminó derrotada. Y la que triunfó, pues es la que ahora mismo tenemos, que bueno, puede ser admiración para algunos países de nuestro entorno latinoamericano, muchos países también del este europeo, postcomunistas, creen haber encontrado en España un referente, pero desde luego los que estamos aquí dentro lo vemos como un hándicap, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la cuestión aquí a debatir? Pues una cuestión que tiene que ver con la historia y la memoria. Yo no sé si habéis trabajado el concepto de memoria o el concepto de historia. Me imagino que, como les pasa a la mayoría de los historiadores y a algunos científicos sociales, como los que proceden de la politología, pues no han entrado demasiado en esta cuestión de qué diferencia hay fenomenológica entre la memoria y la historia, ¿no? Está claro que ahora se ha puesto de moda el concepto memoria, todo el mundo, especialmente los historiadores, lo han incorporado en sus títulos de libros, artículos, parece que esto es un buen memorial, pero que no tiene mucha reflexividad, es decir, no entramos a constatar qué es lo que les separa, ¿no? Porque si todo es memoria y todo es historia, no sé para qué hemos hecho una diferenciación tan estricta ahora con los títulos, a no ser que sea simplemente una cuestión, como os digo, más de modas, ¿no? Que a veces la academia gira y va por esos territorios, ¿no? De la moda, a ver qué se vende más, porque el concepto de turno está más afincado en el mercado, ¿no? Y para mí hay una diferencia muy clara entre la memoria y la historia, y hay una cuestión fenomenológica que no quiero dejar de recordaros, ¿no? Es decir, la historia lo que parece que hace es convocar el pasado desde el presente. Siempre es un historiador, un ciudadano, cualquier sujeto que le pregunta al pasado, pero siempre con preguntas, teorías, conceptos que son del presente. Es una convocatoria intencional que se hace desde un presente a ese pretérito y ese pretérito no responde. Quien responde son los conceptos, las teorías y reflexiones que tenemos desde el presente. Y la memoria, por el contrario, lo que hace es una cosa muy distinta, es una irrupción del pasado en el presente, especialmente si esa memoria es una memoria traumatizada. No sé si tenéis algún tipo de reflexión sobre lo que es un trauma. Puerto Rico ha tenido los suyos, pero España ha tenido uno muy reciente, y este reciente pues tiene que ver con el conflicto de la guerra del 36, y especialmente en esto que nos ocurrió durante 40 años, que fue una dictadura muy, muy genocida. Es decir, y cuando hablo de genocidio creo que lo estoy planteando con propiedad. Estoy planteando que el genocidio, según su acuñador, que fue Rafael Lemkin, un jurista polaco británico que elaboró el concepto y lo fomentó en las Naciones Unidas para ser aprobado en 1948, él planteaba 4 supuestos para hablar de genocidio. Un presupuesto era un ataque intencional, grupal, hacia los grupos religiosos, otro era hacia un grupo nacional, otro, en fin. Y había uno de los supuestos que estaba incorporado en un principio, que era un supuesto grupo político, arrasado, ¿no?, por un victimario, es decir, por un verdugo. Lemkin lo tuvo que eliminar
de la ley. Bueno, la ley no, es una disposición, pero lo tuvo que erradicar porque si no, ni la Unión Soviética ni el Reino Unido estaban dispuestos a aprobar el concepto de genocidio. Entonces, bueno, pues lo eliminó, pero ahora creo que lo podemos ir incorporando porque aquí, de hecho, lo que ocurrió en España fue una identificación de la víctima en términos de lo que es el rojo era el comunista, anarquista, republicano, y luego su liquidación, a veces física y muchas veces económica y sobre todo cultural. Una erradicación radical de la cultura del trabajo de los años 30, hubo robos de bebés, hubo desapariciones, es decir, todo aquello que el derecho internacional penal reconoce dentro de la lógica latinoamericana, especialmente argentina y chilena, en España es muy, muy, muy reproducible en términos jurídicos. Otra cosa es que los juristas, al día de hoy, como estamos todavía atravesados, no sé si lo sabéis, por una ley de amnistía de 1977, que realmente omite cualquier tipo de delito cometido por el franquismo, ¿no? En estos años de represión sangrienta, ¿no? Pero bueno, tenemos esta lógica muy, muy poco reconocida como trauma, pero volvamos a lo que es la cuestión fundamental, la diferencia entre historia y memoria, ¿no? Es decir, como os comentaba, historia es la convocatoria que hacemos desde el presente al pasado y memoria sería la irrupción del pasado en el presente. Es cierto que la memoria se historiza, es decir, los historiadores tienen muy a gala esta cuestión de contarnos la historia de las memorias. Bueno, yo lo he hecho, a veces lo haces con acierto, otras veces no, pero además de contar la historia de la memoria, es decir, cómo ha cambiado la memoria de un espacio, de una comunidad, de un sujeto, de un grupo, la memoria hace algo también, que es construye memoria. Es decir, uno puede, a través del relato histórico, ir haciéndonos creer que pasó lo que sucedió y no sucedió de otra manera. Es más, nos puede hacer creer que hubo algo que no sucedió. Yo creo que ese es el gran poder de la historia. El poder de la historia es convocar el presente, desde el pasado desde el presente, pero contándonos una historia que a veces parece que nunca ha ocurrido. Es decir, hay historias fracasadas que no están en el ámbito de nuestra memoria, porque se nos ha contado tantas veces una historia de los vencedores que la historia de los vencidos deja de aparecer. Incluso hay muchos vencidos que creen que, bueno, que lo que les ocurrió no es que lo que la memoria irrumpe y les dice, sino que lo que les ocurrió es lo que la historia les indica. Hay un caso muy paradigmático en España que tiene que ver con muchas poblaciones donde hubo gente derrotada en la guerra civil que convivieron con falangistas y franquistas durante 40 años y al final incluso agradecieron a los falangistas el hecho de poder haber encontrado trabajos, encontrar una comunidad pese a haber sido los grandes reprimidos, ¿no? Por lo tanto, al final la historia puede incluso construir memoria y que esa memoria irrumpa desde el pasado como si estuviera, de hecho, ahí, ¿no? Como si uno hubiera transitado por ese pasado que no es menos real que el otro, pero bueno, como ya sabéis, el pasado no existe. Lo que existe son los relatos. Y los relatos mudan y cambian, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que le está pasando a este país? Además de este fenómeno dispar entre historia y memoria, también hay una diferencia que os quería comentar. La memoria tiene una cualidad que no tiene la historia. La historia tiene más inclinación a estar academizada, es decir, instituida dentro de disciplinas o dentro de una disciplina que, bueno, lleva en vigor desde el siglo XIX, cada vez más ensimismada desde mi punto de vista, es decir, una disciplina que está entre profesores de universidad, muy desligada de la sociedad civil, y la memoria tiene una condición muy, muy diferente. La memoria es algo que no podemos controlar, está en la sociedad civil, es decir, está ahí presente en muchas formas. Y claro, lo que al historiador le interesaría sería controlar dentro de su disciplina lo que pasa con la memoria. Otra cosa es que si lo puede o no controlar, ¿no? Yo diría que la memoria es rebelde, sin embargo la historia es autoritaria, por definición. Cuesta mucho encontrar al día de hoy, y yo os diría, desde mi propia experiencia de haber salido a muchas universidades, pues profesores que realmente practiquen el pluralismo y no solamente lo prediquen, sino lo practiquen, porque es muy fácil predicar. Otra cosa es practicar. Y la cuestión es que se puede practicar. De hecho, yo creo que se puede practicar con los estudiantes, se puede practicar con los colegas, se puede hacer incursiones al mundo de los relatos sobre el pasado que no sean específicamente académicos y uno se daría cuenta cuántas cosas tienen los ciudadanos que contarnos y cuántas cosas podríamos aprender los historiadores de ese diálogo con los ciudadanos, que es mucho más grande que simplemente el hecho de considerarlos como actores de la historia, que también, mira que han luchado, determinados grupos sociales que vosotros podéis conocer, grupos sociales, grupos étnicos, grupos de género, es decir, LGTBs, es decir, todos los movimientos que os podéis imaginar que han pugnado por estar reconocidos como actores dentro de la historia, no desaparecer dentro de un relato colonizador, blanco, habitualmente WASP,
sino aparecer como actores. Pero ahora ya el caso es otro contrario, que es otro contrario, no, otro adicional. Es que ya no solamente quieren aparecer como actores, también quieren aparecer como relatores, es decir, quieren aparecer como sujetos corresponsables del relato. Es decir, no se trata de que uno cuente el testimonio de su experiencia y luego que venga un historiador y utilice esa experiencia como un archivo. Porque entonces estaríamos exactamente en lo mismo de siempre, es decir, una jerarquización y una jerarquía y una suerte de la historiador con... Si es que estamos defendiendo, pues bueno, cada cual que haga, que geste el mundo como quiera. Si estamos defendiendo el pluralismo, ese pluralismo tiene que estar enfocado no solamente a hablar del presente y del futuro, sino a hablar también del pasado. Por lo tanto, si tenemos que hacer este pluralismo, digamos, de historiador comprometido con el otro, pues deberíamos practicar esa lógica de reconocimiento de los relatos que se hacen, que a veces no entran en la academia, porque como ya habréis constatado, la academia es un lugar muy ensimismado, es un lugar que produce para un público muy exclusivo, muy excluyente, que no tiene la conciencia de proyectarse a un público que trascienda esa lógica del ensimismamiento académico y que procura finalmente pues un mercado muy restrictivo de los recursos intelectuales que produce, hasta tal punto de que a veces en la academia no nos enteramos qué debates históricos hay fuera. Y eso es lo preocupante. Hay un montón de debates fuera que no consideramos y además dispositivos que se construyen desde la historia pública son a veces inquietantes por la capacidad que tienen de impactar en la sociedad a través de imágenes, a través de documentales, de cine, es decir, un montón de dispositivos que están ahí fuera, que se están produciendo y que el historiador clásico, el más habitual, no considera legítimo, porque lo considera como fuera del rigor que se establece dentro de un método histórico. Cuando mucha gente desde la historia pública, o si queréis desde la memoria, utiliza el rigor que utiliza un jurista, un historiador. Y es más, os voy a hacer un apunte. Un historiador utiliza un método histórico que viene de von Ranke y el método histórico no es más que un método heredado de los juristas, no tiene ninguna novedad. Pero bueno, dejémoslo ahí para no seguir metiéndonos con los historiadores, porque luego me regañará Marcelo y me sacarán de la conferencia y estas cosas que me suelen ocurrir. Pero hay otra cosa también esencial dentro de la memoria y la historia y su diferenciación. Y yo voy a entrar más en la cuestión que a mí me preocupa de todo esto. Hay una diferencia estricta, muy radical, entre el pacto que establece o el juego de lenguaje que se establece en la historia entre el oyente o el lector y el productor de conocimiento, basado en una cuestión básica. Si tú enuncias un enunciado, va a dar redundancia, el enuncia, es decir, el historiador tiene la obligación de presentar documentación en cuanto que el público se lo exija. Ese es un pacto del cual no se puede renunciar dentro de este juego de un lenguaje. Es un juego de lenguaje, no tiene más verificación ni más veracidad, es simplemente una convención. Sin embargo, en la memoria lo que prima es la verdad por el sentimiento. Básicamente son pocos los relatos de la memoria que aquel que los relata se ha exigido que dé constancia documental sobre lo que está narrando. Es decir, el pacto o el juego de lenguaje que se establece entre el emisor y el receptor es simplemente la sentimentalidad que se produce en el hecho de contar lo que está contando, ¿no? Por lo tanto, como veis, hay tres diferencias para mí muy claras entre memoria e historia, una fenomenológica, otra que tiene que ver con su capacidad política o restrictiva, y la última tendría que ver con la idea de veracidad, la veracidad por documento, veracidad por sentimiento. Pero bueno, son cuestiones que yo quiero que tengáis en la cabeza porque ahora viene mi planteamiento y mis dificultades y lo que os transito o transmito. El otro día tuve una entrevista con la Secretaría de Estado. Para que entendáis lo que es una Secretaría de Estado en España, es como el viceministro, ¿ok? Un vicesecretario de Estado sería un viceministro, en este caso hay la Vicesecretaría de Estado para la Memoria Democrática. Es una Vicesecretaría de Estado que depende de la Secretaría del Interior, es decir, es una secretaría muy potente, y están emperrados ahora en el gobierno de Sánchez, el gobierno socialista, con coalición con Podemos, pues en hacer una ley de memoria democrática. Y están emperrados en hacer una ley de memoria democrática porque han creado un anteproyecto de aprobación de ley de memoria democrática el 15 de septiembre de 2020, del año pasado, donde se establece algo tan clave, puede ser, ahora lo discutiremos, como que tiene que haber un deber de la memoria. Tiene que haber un deber de la memoria democrática porque España, como os digo, no tiene una tradición sólida sobre la democracia, ¿no? Entonces, lo que
trata el gobierno ahora mismo, a través de su Secretaría de Estado, es crear esa memoria democrática, ¿no? Pero a la vez, fijaros, se intenta crear una ley de memoria democrática que establece el deber de la memoria, cosa que yo ya pongo en duda, porque siempre creí que la memoria es un derecho, más que un deber, porque entonces entramos en la lógica de qué memoria democrática construimos. ¿Una única memoria, una memoria basada en la memoria de la democracia liberal? ¿O hay otras memorias democráticas plausibles que se pueden contar e integrar? No en una memoria democrática, sino en memorias de la democracia, ¿no? Es decir, ¿qué debería garantizar el Estado? ¿La construcción de una memoria pública o debería garantizar la construcción de un espacio público para la construcción de las memorias? Yo creo lo segundo, porque si no me preocupa. Es cierto que dentro de esta memoria democrática podríamos incorporar, pues yo qué sé, me ocurre la memoria franquista de la democracia orgánica, un tipo de concepción franquista dictatorial basada en el fascismo italiano. Pero algún franquista heredero de esa lógica podría decirnos, bueno, ¿por qué no está sobre la mesa esa memoria democrática basada en la corporación? ¿Qué pasa con las democracias populares? Es decir, ¿qué hacemos con toda la tradición anarquista, comunista? ¿Qué hacemos con esas tradiciones de los años 30 que pugnaron en España por unas libertades X? Independientemente que podamos o no estar de acuerdo con esas libertades, podríamos al menos estar de acuerdo en que sus luchas tuvieron sentido en la búsqueda de una cierta igualdad social. Por lo menos eso nos hermana más a la izquierda de los años 30, a nosotros los españoles, de una tradición franquista de memoria orgánica, que lo único que buscaba no solamente es un autoritarismo, sino la construcción de una cierta y diría una profunda desigualdad social, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es ¿qué memoria establecemos cuando una Secretaría de Estado, un gobierno quiere aprobar una ley sobre esto y que tiene cierto sentido? Porque, fijaros, en España, al no haber una tradición sólida de democracia, pues las fuerzas activas, es decir, las fuerzas vivas, es decir, tanto el ejército como las policías, tanto estatales como comunitarias como municipales, la tradición democrática que tienen es cero, es decir, no se hace una pedagogía de la democracia en las escuelas ni en las universidades, con lo cual no hay digamos, una enseñanza sobre cuáles deberían ser los valores democráticos que deberíamos estar construyendo más allá de lo que nos dijo la Constitución del 78. Porque fijaros, si hacemos una memoria democrática en España, deberíamos hacer una memoria democrática en España que transgrediera la lógica de que la democracia en España se funda en el 78. Porque entonces, ¿qué pasa con nuestra república, segunda república del 31? ¿O qué pasa con la primera república del siglo XIX? Es decir, no cuentan en nuestras tradiciones democráticas. Claro, cuando un país se ha fundado sobre la lógica transicional, en la que la democracia se vertebra fundamentalmente en el año 78, pues todo lo que venga de antaño, anteriormente, pues se considera como de segundo orden. Y a lo mejor no lo es. A lo mejor esto lo que hace es debilitar nuestra conciencia de que somos herederos del año 78 y todo nuestro pretérito no cuenta. Habéis de saber que la democracia en España puede tener tradiciones incluso en el año 31 y que por supuesto las tiene en el año 31. Pero la vasta mayoría de los libros de la guerra civil que nos cuentan en España siempre han utilizado la república, es decir, aquel espacio de libertades, con sus muchos problemas como tenía toda Europa, y diría que casi todo el mundo en los años 30, con respecto a las libertades, con la igualdad social, la igualdad civil, lo que queráis, pero era la democracia. Pero que la mayoría de los historiadores la utilizan como un prólogo de la guerra civil. Siempre está introducido como el primer capítulo para luego explicarnos la guerra civil. Es decir, la guerra civil es una consecuencia de una primera república, de una segunda república que se considera, digamos, abocada siempre al fracaso. Pues bueno, con esta ley de memoria democrática yo tengo ese problema fundamental, ¿no? De qué hacer con la disparidad, el pluralismo, la diversidad de lecturas sobre la memoria. Considero que es necesario, indudablemente, construir una tradición democrática para inculcar ciertas tradiciones, aunque sean simplemente las liberales, cosa que, bueno, yo puedo de alguna manera consensuar con vosotros, pero no es lo único que me mueve en el sentido democrático. Me mueven otras más cosas para considerar que un Estado es democrático, que simplemente tener libertad de voto cada 4 años. Me parece que es una aberración absoluta pensar que las democracias se mueven solamente por esta especie de convocatoria cuatrienal, ¿no? Para hacer estas elecciones, ¿no? Pero luego a la vez, fijaros, el gobierno de España tiene otra lógica últimamente que es muy particular, que es, nosotros tenemos leyes en relación a la libertad de expresión que son muy restrictivas. Muy restrictivas hasta el punto de, bueno, que ha habido titiriteros condenados por haber hecho algún juego de títeres con terrorismo de ETA, que sabéis, como sabréis, es el
terrorismo que se aplicó en el País Vasco hasta el 2000 y pico. Ha habido tipos encerrados por cagarse en Dios, por cagarse en la bandera, es decir, por determinados impulsos que en muchos otros países de nuestro entorno europeo están absolutamente admitidos, como libertad de expresión. Y ahora lo que el gobierno quiere hacer es abrir la lógica de que los delitos relacionados con la libertad de expresión se vayan alejando del derecho penal y que se conviertan o simplemente en faltas administrativas o dejen de ser faltas o delitos. Es decir, por un lado quiere hacer una política de memoria democrática y por un lado quiere abrir la ley de delitos relacionados con la libertad de expresión. Y yo me pregunto cómo se juega esto, ¿no? Perdón. Si queremos libertad de expresión, pues tendremos que decidir que la memoria democrática puede ser la memoria democrática, vuelvo a deciros, de una democracia popular o una democracia franquista. Es decir, que tendríamos que poner sobre la mesa distintas lecturas de lo que la democracia es para cada cual. Con lo cual, la solución que plantea el gobierno, que es hagamos una ley de memoria democrática para inculcar entre los ciudadanos y los más jóvenes en unos valores de mínima expresión que se deben contemplar a la hora de estar cívicamente formados, va a estar en conflagración con una supuesta apertura de la libertad de expresión. Porque ¿quién limita la libertad de expresión cuando está planteado que cualquier modelo de democracia puede ser válido para enseñarlo a los ciudadanos? Lo que podemos hacer al final es caer en una lectura muy presentista, en una convocatoria del pasado desde el presente, donde el final va a ser el reconocimiento de que la democracia es fundamentalmente la democracia liberal, es lo que vamos a estar cayendo constantemente. Vamos a tener que someternos a la idea de que una lectura única de la democracia es lo único plausible para ilustrar a los ciudadanos con los cuales queremos convivir, y vamos a tener que dejar otras lecturas. Y vamos a tenerlas que dejar aparte porque o apostamos por la educación en democracia a la mínima, es decir, con mínimos valores, que pueden ser muy liberales, o transgredimos la ley de libertad de expresión. Y entonces en eso estamos. Me costó mucho plantearle a la secretaria de Estado mi desacuerdo con la idea de construir una ley de memoria democrática, por lo que os estoy contando, porque siempre he defendido el pluralismo dentro de las interpretaciones del pasado. Lo que pasa es que a veces me diréis, bueno, es que es una interpretación del pasado. Ya, las interpretaciones del pasado siempre se hacen en el presente y se hacen para el futuro. Y cuando hacemos una interpretación del pasado para el futuro, estamos pensando que esa interpretación va a durar, va a ser longeva. Porque si no, ¿para qué la hacemos? Es decir, si queremos ilustrar a los ciudadanos, tenemos que hacer una interpretación de esa democracia que tenga una cierta estabilidad para que los policías nacionales, municipales, miembros del ejército y estudiantes y ciudadanos en general se eduquen en una cierta cultura de la tolerancia, en una cierta cultura de la diversidad, en una cierta cultura del individualismo, es decir, estas cosas que a todos nos interesa mantener, pero ahora, yo diría, sabiendo que son simplemente convenciones. Yo lo que sí he defendido toda mi vida es que el historiador no puede ser un anticuario que de pie a que el pasado hable tal cual fue, porque nadie hace hablar del pasado tal cual fue. Lo hacemos hablar tal cual pensamos que fue. Por lo tanto, es una cosa muy distinta. Pero cuando decimos esto, que no queremos ser anticuarios, lo que queremos decir de alguna manera es que, bueno, queremos temporalizar. Es decir, queremos desestabilizar. Queremos ser garantes del tiempo. Queremos decirle a un gobierno que, vale, está muy bien que hagas una memoria democrática, vale, lo aceptamos, pero sabiendo que es una convención temporal. Que hemos construido básicamente por intereses prácticos y pragmáticos y porque consideramos que está de acuerdo con el bien público, es decir, que tiene interés para toda una ciudadanía. Pero más allá de esto, el problema de no temporalizar es que entonces naturalizamos. Cuando naturalizamos tenemos un problema, porque naturalizar es sacar algo del tiempo. Plantear que lo que estamos enunciando en el presente o lo que estamos enunciando sobre el pasado tiene consistencia esencial, fundamental, como si fuera algo que durara toda la existencia del mismo enunciado, ¿no? Y esto es lo que no puede ser, porque fijaros, yo me dirijo a vosotros como puertorriqueños. Todo el colonialismo se ha derivado y se ha construido sobre la base de la construcción de arquetipos. Y los arquetipos tienen una consistencia cuando nos permiten organizar individuos en torno a grupos, es decir, catalogar. Pero siempre que sepamos que son catálogos temporales circunscritos al momento en el que hablamos. Ahora, cuando hacemos los arquetipos pensando que el sujeto al que nos referimos es así, porque lo defino yo, lo que estoy haciendo es naturalizar al otro. Y cuando naturalizo al otro lo estoy convirtiendo en algo, en una cosa inamovible. No es esto que
nos contaba Frantz Fanon, ¿no? El negro es, será y fue. Es decir, el negro fue, es y será para siempre lo mismo que dije en su momento sobre el negro, ¿no? El blanco definiendo lo que es cada cual. El indio nos ha ocurrido lo mismo, con las mujeres nos ha ocurrido lo mismo, con los homosexuales igual, con todo el movimiento LGTB, con los gitanos. Es decir, estamos constantemente recorridos por arquetipos, estereotipos naturalizados y en los que al final acabamos atrapados. Acabamos atrapados porque acabamos creyendo que cada uno de los sujetos enunciados como arquetipo es lo que es, porque el arquetipo lo enuncia. Y esto al final nos da pie a que no podamos discutir, porque si yo discuto contigo y tú me estás diciendo que tienes la verdad de las cosas tal cual es, porque hay una verdad absoluta con mayúsculas, yo ya no puedo hablar contigo. Ni tú vas a querer hablar conmigo, si tú piensas que tu verdad es inamovible. Uno puede defender su verdad sobre la base de una verdad temporal, una verdad afincada en la comunidad en la que vive, pero cuando afincamos nuestras verdades en una cosa esencial, ya el diálogo se hace imposible. ¿Desde qué sociedad pluralista podemos estar hablando cuando estamos cerrando las capacidades de esa sociedad dialógicas para poder intervenir y dialogar entre ciudadanos que escuchan al otro, ¿no? Y como siempre veis, al final volvemos al tema de que no es habitual, que es cómo encarnamos al otro. Es decir, de qué manera el otro está con nosotros o simplemente es un referente o una especie de espejo negativo en el que reflejar aquello que no somos, ¿no? Pues bueno, quizá lo que habría que hacer es, desde mi punto de vista, y con esto ya quiero acabar, porque me estoy alargando mucho, es estabilizar. Yo creo que lo primero que hay que enseñarle a un estudiante, de verdad, y es lo único que os enseño, de verdad, cuando doy clase, es a desestabilizarme a mí mismo y a desestabilizar también a mis estudiantes, es decir, incendiar con preguntas. Preguntas que no tengan solución. A veces preguntas que cada cual le da la solución precaria y temporal que puede, pero que no la tienen esencialmente, ¿no? Y esto deriva en una posición política, indudablemente, y recuperar algo que la academia intentó borrar de nuestras tradiciones, que es la política. Porque para empezar, como os he dicho, la historia o las ciencias sociales son política, porque el relato siempre es político. Y cuando hablo de política no hablo de partidos, no estoy hablando de la cuestión partidista, estoy hablando de la cuestión de hacer polis. Y la polis se construye entre todos a través de diálogos que tienen que ver con nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Con lo cual, más nos vale seguir hablando, porque si no hablamos nosotros, es decir, los ciudadanos, hablará siempre alguien en nuestro nombre, os lo garantizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Suso. La verdad que, como siempre, por lo menos estimulante y provocadora para abrir debate. El propio título ya lo presagiaba, ese debate entre memoria democrática o pluralismo concretado en el problema, anclado en un problema español, pero que además este problema español tiene hoy en día una emergencia, como bien planteabas al principio, de esa extrema derecha. Entonces, ¿cómo querer contrarrestar a esa extrema derecha desde proyectar una memoria democrática que no vulnere o que no coarte el pluralismo? Ahí es lo que has, creo que planteado con mucha sutileza, pero al mismo tiempo provocación. Lo dejaría aquí. Yo tengo varias preguntas, pero querría escuchar primero a los estudiantes o a los colegas que están presentes para que puedan intervenir, hacer sus comentarios o preguntas. Abrimos entonces el momento para el diálogo. Buenos días. Sí. Rael Sí. es estudiante de historia, aunque también forma parte de una asociación de ciencia política, de estudiantes de ciencia política. Así que... Buenos días, Sí. Rael. Buenos días, profesor. Quería preguntarle que ayer pues tuve una clase con el profesor Luz y él mencionó este concepto de memoricidio. Y pues me gustaría saber su interpretación sobre ese concepto de memoricidio en el aspecto español y en otras sociedades también. Si usted podría.
Bueno, ¿qué es para mí el memoricidio? Pues es una liquidación de unas memorias y se liquidan fundamentalmente a través de construcción de relatos que se justaponen a esta memoria experimentada, ¿no? Yo creo que cualquier tipo de sociedad que ha sido colonizada o ha sido reprimida, porque la colonización no solamente está en terceros países, es decir, cuando en España hablamos de colonización, unos pocos hablan de América Latina, pero a pocos se les ocurre hablar de los gitanos, o los moriscos, o los judíos. Es decir, parece que en España, claro, es lo que estoy diciendo, no ha ocurrido nada con respecto a nuestros procesos coloniales, que han sido muy potentes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos memoricidios? Pues digamos que ocupar un espacio del recuerdo con otro, que se justapone. A veces lo que hace es arrinconar o, digamos, colocar en un sustrato más bajo la memoria de un grupo agredido, la memoria de un grupo colonizado. A veces lo que hace es simplemente erradicarla. Es muy difícil que la erradique porque las tradiciones de la memoria no se eliminan como uno quisiera, sobre todo cuando ha habido un trauma. Sabéis que el trauma está estudiado mucho por la psicología y por todo el psicoanálisis, y lo que plantea como algo referencial es que los espectros del trauma, que es una especie de efecto que se produce a través de una agresión radical, que puede ser en un colectivo, en un individuo, esos efectos o esas experiencias quedan alojadas en el inconsciente. Y en ese inconsciente hay que tratar de sacarlo desde la verbalización. Lo que a veces hacemos es arrinconarlo, es decir, profundizar más en que esa experiencia traumática quede allí arrinconada en ese cajón, ¿no? Ese cajón que se abre cuando no queremos, que se abre proyectando sus espectros, ¿no? La única manera de resolver esto, si es que se puede resolver no de una forma definitiva, es hablando sobre. Lo que ocurre es que cuando tú estás ocupando el espacio de tu habla con otros recuerdos, como pasó en España con la represión franquista, donde se elaboró todo un recuerdo X, y fijaros, un recuerdo X que hereda la democracia. La democracia española se construye sobre un recuerdo que ni siquiera es democrático, es un recuerdo del propio franquismo, y que se basa en la idea de la redención española. Es decir, los españoles aprendimos durante 40 años a redimir nuestras culpas porque habíamos sido unos cainitas, es decir, nos habíamos peleado durante los años 30 y al final habíamos terminado una guerra civil. Lo que Franco había hecho es darnos una solución para que el cainismo inherentemente español se solucionara y aprendiéramos a europeizarnos. Con lo cual, durante toda esa transición entre el año 75 y el año 82, que es cuando gana el Partido Socialista el gobierno español, pues se desarrolló lo que se llamó la redención. Entonces tú vas ocupando toda la memoria anterior, ¿no? Haciendo una suerte de memoricidio, no completo, pero sí, digamos, colocando o justaponiendo una memoria a otra, donde pues hay mucha gente que al final ha acabado, pues fijaros, haciendo algo tan particular como que en el año 79 se hizo una encuesta en España donde lo que se planteó y lo que el resultado de la encuesta fue el siguiente: los españoles mayoritariamente apoyaban la democracia pero no condonaban el franquismo. Entonces dices, ¿cómo es posible que uno apruebe la democracia y no condene un régimen dictatorial autoritario y genocida? Pues eso tiene que ver con las políticas de la memoria que el propio franquismo desarrolla durante 40 años y la propia transición también implementa. Con lo cual va colocando una memoria sobre otra, o si queréis va colocando una historia sobre una memoria, y esa historia de alguna manera va construyendo a la vez memoria. Es decir, uno va pensando que las cosas no fueron tan mal durante el régimen, durante la transición. Entonces, ¿hay memoricidio ahí? Sí. ¿Memoricidio en términos absolutos? Yo diría que no. Porque fijaros, memoricidio, cuando hablamos de memoricidio absoluto, nos evoca un concepto muy antropológico que es el concepto de aculturación, que fue empleado por los antropólogos durante por lo menos 40 o 50 años. Y el concepto de aculturación lo que nos venía a decir es que la cultura colonial puede arrasar con la cultura indígena originaria hasta tal punto de no dejar huella. ¿Qué hacen los antropólogos ahora? Pues desdecir ese concepto, y lo que hablan más es del concepto de hibridación. El concepto de hibridación nos habla que los procesos colonialistas son más de este tipo. Es decir, hay una superioridad indudable en el colonizador con respecto al colonizado, pero el colonizado interpreta, y por lo tanto interpreta desde valores culturales que no son erradicados por completo, sino que han estado mezclados desde una, digamos, jerarquía. La aculturación nos hablaba de un proceso así, donde el proceso colonial se imponía de tal manera que el sujeto colonizado quedaba desvirtuado. No es mezcla intercultural, que sería algo así, ¿no? Yo no sé si en Puerto Rico pasa algo así. Yo diría que sea más así, pero bueno, cada cual que lo interprete como quiera. Yo no voy a ser juez ahora mismo de procesos X. No sé si
llamarlos coloniales o no, ya sea por los españoles, ya sea por los norteamericanos. Pero algo así ocurre, yo creo que aquí ocurre en nuestra cultura sobre la memoria española. No hay una memoria de la expulsión de los judíos, no hay una memoria de la expulsión de los moriscos, no hay una memoria de los gitanos. Nuestro estereotipo de gitano está tan afincado que lo primero que hacemos es, cuando se nos habla de un gitano, lo primero que pensamos es que estamos hablando con un delincuente. Es decir, no hay posibilidad casi mínima de que los gitanos intenten recuperar desde sus asociaciones su lógica cultural, que está ahí. Habrá gitanos que piensen que lo que el payo, es decir, lo que el blanco dice de gitano es verdad. Habrá gitanos que hayan asumido el estereotipo hasta tal punto de no querer ser gitanos según el enunciado que hace el payo, es decir, el blanco español. Como me imagino que habrá puertorriqueños que piensen que la única manera de ser puertorriqueño es ser norteamericano. Y cuanto más blanco es uno, pues más feliz puede sentirse, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones ocurren, por eso, en fin, yo concluiría respondiendo, y he respondido muy largamente, porque me interesa mucho el concepto, me parece que es un concepto tan potente como el feminicidio, ¿no? Es decir, son conceptos que nos hablan de las paulatinas formas de colonización que hay con respecto al pasado, ¿no? Y el pasado siempre es ese lugar que puede ser ocupado y puede ser recordado. Es decir, que el pasado no tiene por qué ser recordado solamente desde el tránsito por una experiencia, sino que se nos puede hacer pensar que nos ha ocurrido lo que se nos dice en el relato que ocurrió. Es decir, pensar que lo que estamos haciendo es vivir aquello que se nos ha narrado y experimentarlo como si tal. No sé si habéis escuchado a Marianne Hirsch. ¿La habéis leído alguno? ¿Marcelo? Sí. Marianne Hirsch, cuando nos habla del concepto, que no sé si conocéis, el concepto posmemoria. Ella nos habla de este concepto porque es relevante, porque ella nos dice, como ya hay casos en España que lo están trabajando, pues que la memoria no solamente queda inscrita en aquel que experimenta unos acontecimientos, sino que la memoria se transmite hasta tal punto que hay hasta 3 generaciones, es decir, hijos, nietos y bisnietos de alguien que ha experimentado, está viviendo los procesos como si fueran propios. Esto está ocurriendo muy mucho con nietos de la guerra civil en España que están exhumando fosas comunes. Muchas de las gentes que van allí a las fosas, al pie de fosa, o a reivindicar cosas en el Ministerio del Interior, donde sea, lo primero que están es narrando aquello como si aquello que aconteció les hubiera acontecido a ellos. Y es que da igual. De hecho, les está aconteciendo a ellos, ¿no? O sea, la memoria les está irrumpiendo como si aquello hubiera sido experimentado. Brian, no sé si te he respondido, me enrollo demasiado. Sí, muchas gracias. Yo creo que es muy relevante en el caso puertorriqueño este concepto de memoricidio, que en muchos casos en la escuela superior no se toma muy bien el concepto, la historia de Puerto Rico, no se cuenta de una manera muy precisa, por decirlo así. Pues esa manipulación de la memoria, pues la encuentro muy interesante. Pero muchas gracias. También yo te diría, Rael, que es la manipulación de la memoria a través de la historia. Exacto. El relato histórico contado desde el presente atraviesa las memorias y nos hace experimentar como que esa historia narrada irrumpe desde el pasado en nosotros, cuando es una ficción, pero es una ficción que nuestras cabezas elaboran y se construye una lógica muy postmemorial, ¿no? Es decir, no hemos experimentado lo que Estados Unidos puede decir de Puerto Rico, pero lo podemos pensar como si ocurriera y lo pudiéramos vivir como si hubiera existido tal cosa, ¿no? Y yo no digo que solamente el relato estadounidense o blanco sea el que pervierta o no la sociedad puertorriqueña. Me imagino que en Puerto Rico habrá muchas memorias distintas e historias diferentes, es decir, relatos del pasado muy cambiantes y muy pluralistas. Habrá hegemónicos, indudablemente habrá relatos hegemónicos, pero ¿dónde no los hay? La cuestión es estar alerta dónde están esos relatos, los hegemónicos, y pensar por qué lo son. Buscar qué raíces tienen, ¿no? Muchas gracias. Sí, más. Carlos, no sé si quería comentar antes. Sí. Buenos días a todos, sobre todo al compañero Jesús Izquierdo Martín. Yo trabajo historia oral, soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo trabajo historia oral y precisamente ahí recogemos muchas memorias y la contrastamos, ¿verdad? Con la llamada historia con H mayúscula, como le llama Alessandro Portelli. Y Alessandro Portelli es el famoso estudioso italiano. Tiene una
tiene un texto extraordinario que se titula La muerte de Luigi Trastulli. Entonces, cómo la gente inventa la memoria y traslada todo un acontecimiento para precisamente validar la fuerza, ¿verdad?, que tiene ese sindicato frente a la muerte de Luigi Trastulli, y él los confronta, le dice, mira, esto no sucedió, esto sucedió 2 años después, y la gente sigue enquistado en que eso sucedió en ese momento. Y en el caso nuestro es igual, ¿verdad? Yo examino, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial en Puerto Rico fue un parteaguas hacia el Puerto Rico moderno, y surge una figura que va a transformar el país, que se llama Luis Muñoz Marín. Entonces se crea toda una memoria de este señor como el gran hacedor de la cultura y la transformación. Y la gente inventa sus propias lógicas, su propia memoria, ¿verdad? Y hay una serie de teóricos que trabajan con esto, como es, por ejemplo, Gregory Benson, que trabaja con una cosa que el texto se titula Pasos hacia una ecología de la mente. Y él habla de los marcadores de contexto, cómo los marcadores de contexto pues le dan a la gente una lógica, ¿verdad?, para ellos poder interpretar su propia memoria, su propia verdad. Ojo, esa memoria no tiene que ser verdadera, porque cuando tú examinas la memoria de la gente, tienes que examinarla como si fuera un documento histórico más, ¿verdad? Hay otro más que trabaja con esto, que es las aproximaciones fenomenológicas, que es Oliver Sacks. Oliver Sacks tiene una serie de estudios extraordinarios, ¿verdad? Y el propio Portelli, que Portelli no es historiador, es un estudioso de la literatura norteamericana, pero trabaja también con el asunto de la memoria. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de Puerto Rico, el asunto colonial es extraordinario. No sé si usted sabía que en Puerto Rico hay una organización política que quiere anexarse otra vez con España, mientras que hay otras, ¿verdad?, que luchan por anexarse a Estados Unidos. Entonces, toda esa realidad es parte de esa memoria nuestra, ¿verdad?, de los remanentes que están ahí, que creemos como verdad y la construimos todos los días. Pero nada, quería que hablar un poco sobre esta cuestión de la memoria. Me callo la boca para escuchar a los compañeros. ¿Cómo no? Ok, Carlos, pues muchas gracias. No, cualquiera de esos comentarios son muy, muy atinados, ¿no? La cuestión al final, la memoria siempre es una construcción, de alguna manera. Incluso las memorias que tienen más capacidad de ser verosímiles, en el sentido de que estar más aplicada con una experiencia, la memoria es un recuerdo de alguna manera verbalizado, ¿no? De alguna manera está construida con conceptos que son de ahora, es decir, que siempre estamos de alguna manera como con el relato del pasado histórico, el pasado en sí, ¿no?, el pasado del historiador, siempre está narrado desde los puntos de vista del que está en el presente, ¿no? Y nos ocurre, fíjate, en algo muy relevante que tiene que ver con ya estoy preparando un concurso a titular de universidad y, claro, pues estoy tan trastocado, ¿no? Y cuando estaba escribiendo mi autobiografía, porque la tienes que narrar ante el tribunal, pues decía, cuando he terminado, digo, pero a ver, ¿esto es verdad? O sea, ¿cómo he construido un sentido a toda una vida académica de 30 años sin haberme, de alguna manera, edificado el sentido de una vida que no tiene, pues, prácticamente ninguno? Es decir, ¿cómo me podía yo imaginar que mi vida iba a transcurrir por estos derroteros? Como si yo hubiera elegido, ¿no?, como si fuera una elección retroactiva, ¿no?, del presente hacia el pasado, ¿no? ¿Y cómo me podría haber imaginado yo un sentido tan claro, ¿no? Entonces, algo nos ocurre cada vez que nos piden que nos contemos nuestra biografía, siempre la contamos de manera distinta. Nunca coincidimos. Hay datos que se nos escapa, depende de la audiencia, depende del público. Entonces, ¿qué es lo que estamos evocando? ¿Qué es lo que estamos recordando? Siempre está de alguna manera todo fluctuando en una especie de sensación endeble, ¿no? De que las cosas no son tal cual fueron. Por eso hablaba yo antes de que el pasado no existe tal cual, sino que el pasado es siempre como el presente. Porque, claro, esto de la crítica a la verdad histórica no procede de los historiadores, viene de las ciencias sociales fundamentalmente, y os diría más, de las ciencias naturales. No son más que los científicos y los filósofos de ciencias naturales los que empiezan a bombardear la idea de verdad metafísica nacida con la modernidad, ¿no? Esto nos hace, pues bueno, de alguna manera, yo diría, como Carlos, ser crítico con esas memorias que se nos hablan de la anexión a Estados Unidos o a España de nuevo, pero también ser crítico con nuestra propia resolución a estas cuestiones memorísticas que establecen la anexión, ¿no? Y siempre vamos a encontrar algún fleco donde plantearnos dónde queremos ir y qué es lo que queremos. Y cada vez que nos preguntemos esto, vamos a hacer un relato de la historia que queremos narrar que va a ser diferente.
Y yo diría que no es una cuestión intencional. A veces es intencional narrar las cosas como queremos que aparezcan, pero a veces tiene que ver con nuestros cambios de identidad. Y hay algo que no podemos decidir, que es cómo queremos ser mañana. Podemos tomar nociones de esto que nos venden en un mercado y que nos dicen, hombre, sé punky, pues te compras una camiseta que ponga I'm punk y ya está, y soy punky, simplemente porque me compré la camiseta. Pero uno no es punk por llevar una camiseta. Para ser punk hay que hacer otras cosas y creer que por lo menos una noción del tiempo donde no hay futuro, ¿no? Entonces, podemos pensar que a lo mejor construimos nuestra identidad con las cuestiones que nos vende el mercado. Pero yo a veces me pregunto, ¿alguien puede decidir a las 7 menos cuarto de mañana voy a dejar de ser cristiano? ¿O a las 7 menos 25 del sábado que viene voy a dejar de querer a mi chico, a mi chica o a mi perro, o a Dios, o a mi concepto de libertad? Es decir, ¿es tan fácil decidir en el mundo lo que nos conviene? ¿O no tiene más que ver con nuestras propias identidades cambiantes? Esto que decía Nietzsche, ¿no? Con tantísima claridad, el ser humano es un imperfecto que nunca se completa. Por algo que se nos dice constantemente que somos sujetos que cuando pasamos la adolescencia ya estamos completados. Yo me pregunto, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Porque yo veo a mi madre ahora y digo, madre mía, qué cambios. O sea, esto era tan fácil, ¿no? Es decir, si ya estábamos hechos y cerrados, ¿cómo es posible que estemos constantemente mudando? Estamos constantemente mudando. Y así como mudamos, contamos nuestro pasado o el pasado de los demás. Por eso hay tantos pasados. No porque haya muchas comunidades en vigor, pluralistas, en las sociedades cívicas en las que vivimos, sino porque incluso esas comunidades o esos personajes de esas comunidades están constantemente en procesos de cambio. Y si yo estoy fluyendo en el tiempo, mi mirada hacia un determinado acto del pasado va a cambiar de sentido. No tengo nada agarrado. Yo lo que vengo ya diciendo algún tiempo, porque yo creo que ya me he cansado de luchar contra la modernidad y sus obsesiones, es pues ser un poco más flexible. Y decir, mira, ser un poco más humano. Como diría Nietzsche, demasiado humano. Es decir, bueno, cada vez que enuncio algo, pues sé que lo estoy enunciando con un plazo. Y seguramente me voy a leer dentro de 2 años y voy a decir, ¿quién demonios escribió esto? Y esto es un hábito que yo creo que todos tenemos. Intentar garantizar que somos la misma persona. Y no podemos ser, lamentablemente, para bien o para mal. Porque además, si fuéramos siempre la misma persona, el futuro sería muy amargante, ¿no? No habría nada que pensar. Perfecto, gracias, Suso. Sí, no sé si sobre esto abriríamos otros debates, pero me gustaría escuchar más preguntas o comentarios. Para mí, Suso, hay un tema que es nodal de tu presentación y que voy a intentar vincularlo al contexto puertorriqueño y al contexto español. Aparte de, como decía Carlos, del grupo este que quiere anexarse a España, hay otro grupo que reclamando como propia la herencia española, tiene una estética fascista, incluso se han hecho fotos todos vestidos con camisas negras, en pleno Caribe, además son una cosa absurda, pero reclaman la anexión a Estados Unidos. Además el nombre es de estas reminiscencias fascistas, Estado Nuevo. Y pienso como correlato, que no tiene la misma repercusión política, ni mucho menos, como correlato en la España sería Vox, o que tiene una repercusión política que para el caso puertorriqueño habría que simularlo o pensarlo con algún partido de estos emergentes tipo Proyecto Dignidad, que es un partido religioso, absolutamente reaccionario, pero religioso. Mi pregunta es, en este debate entre el pluralismo y la memoria democrática, ¿cómo encajamos una defensa del pluralismo cuando las memorias no son democráticas y abogan por reclamar ese espacio presente y pasado no democrático, y nosotros queremos seguir defendiendo el pluralismo?
Bueno, la pregunta es nodal, porque al final estamos en lo de siempre, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto elaboramos una convención precaria, limitada, temporal, comunitaria, en la cual se establecen cuáles son las bases mínimas para defender un proyecto democrático, una práctica democrática y un pensamiento democrático? Esto simplemente llegar a un denominador común, ¿no?, donde los ciudadanos convencionalmente reconozcan que hay cosas que no son democráticas. Hay una cosa que se llama el fascismo. El fascismo está ahí, no nos deberíamos olvidar de que está. Puede haber comunismo, puede haber lo que queráis, pero también podríamos buscar las diferencias entre formas de estar en el mundo y de pensar el mundo que separen a eso que llamamos fascismo de, por ejemplo, procesos comunistas como ahora. Sabéis que en las elecciones que va a haber en la Comunidad de Madrid, que sería como el Estado federal de la Comunidad de Madrid, Reino de España, pues la presidenta del Partido Popular ha establecido un moto, un lema, que es comunismo libertad. Claro, dice uno, vamos a ver, Podemos es un partido, Podemos, que sabéis que es un partido no de extrema izquierda, es un partido socialdemócrata. Otra cosa es que la derecha en este país piense que cualquier cosa que esté situada más allá del Partido Socialista es ya el radicalismo brutal que nos deriva al caínismo de la guerra civil y que volvamos a las andadas, ¿no? Pero claro, cuando una líder política establece una dicotomía tan brutal entre libertad y comunismo, empiezas a abocar, o si queréis, a apelar a la memoria. De alguna manera están como intentando plantearnos que cuidado con lo que hemos sido, porque lo que hemos sido podemos volverlo a ser, que de nuevo estamos en el mundo del arquetipo. Es como si hubiera un español que tiene un gen que se despierta en cuanto ocurren ciertas cosas, ¿no? Entonces, con esta apelación que hay constante, por ejemplo, en la derecha española, a los radicales, quiere decir aquellos que quieren sacar de raíz aquello que es peligroso para todos nosotros, pues lógicamente lo que están apelando es a una memoria también construida por el régimen franquista, que es cualquier proceso que venga de la izquierda más allá del PSOE nos perjudica y nos perjudica a todos, incluso a aquellos que abogan por el radicalismo, aún sabiendo que ese radicalismo no tiene nada que ver con la desvertebración de las lógicas culturales del país, ni mucho menos. Entonces, los apelativos a los arquetipos, los apelativos digamos a la sinrazón, pero no es sinrazón, es simplemente la convención de que hay algo más allá de la democracia que nos puede perjudicar, hay que combatirlos con algo que yo creo que está bien en ese sentido de crear una memoria democrática, si pensamos que la construcción de la memoria democrática tiene que ser algo convencional, precario, temporal y revisable. Si pensamos que vamos a elaborar un concepto que va a estar afincado, asentado y ya está, pues lo llevamos claro, porque vendrán de nuevo, en algún momento podrían llegar movimientos, yo que sé, como los españolistas o como el que ocurrió aquí en el confinamiento durante la pandemia, ¿no? Donde sabéis que a las 9 de la noche se hacían las caceroladas, ¿no? ¿Sabéis lo que es una cacerolada? Me imagino que lo sabréis porque procede la cacerolada como acción pública y reivindicativa, procede de Argentina, Marcelo. Pero bueno, puede proceder de otros lugares, ¿no? Aquí se hacían las caceroladas a las 9 de la noche. Suso, procede de Argentina y de Chile, pero procede de la derecha. Aquí en Puerto Rico, sí, una cacerolada es un movimiento casi que progresista. En el cono sur está circunscrito a la derecha, por lo menos. Bueno, iba a añadir, aquí también, la cacerolada fue un movimiento de la derecha, crítico con el gobierno, crítico con la gestión de la pandemia, y se hacía todos los días a las 9 de la noche. Y todos los días a las 9 de la noche se quería hacer ver con esa cacerolada cuidado con quién estaba gobernándonos, porque no solamente era la cacerolada, eran las banderas de España con los crespones negros. Es decir, la idea del balcón señalado con la idea de hispanidad, el español, y con la idea del crespón negro que señalaba que quien nos estaba gestionando estaba llevándonos a todos a la muerte. Es decir, todo ese simbolismo que volvía a reflejar de alguna manera una especie de evocación memorística de lo que había sido de alguna manera el régimen franquista. Es cierto que esta gente que hacía la cacerolada no sacaba el brazo ni balsaba de manera fascista, pero en el corazón yo os puedo asegurar que muchos de ellos tienen todavía metida una sociología o una socialización de un régimen que durante 80 años, pongámoslo así, 40 años de franquismo, 40 años de esta democracia nuestra tan particular, pues ha ido convirtiendo a esta gente en unas clases medias que son capaces de reivindicar lo irreivindicable en términos de una sociedad democrática, ¿no? Es decir, ¿qué cultura democrática tienes cuando no te sometes a ningún tipo de diálogo, sino simplemente dar una cacerolada
es decir, arruinar el oído de tu vecino. Es lo que me pasaba a mí. Entonces, todas estas circunstancias están ahí. Por lo cual yo, Marcelo, lo único que concluiría con lo que te quiero decir es vale, ¿cómo evitamos pugnar la libertad de expresión, evitando impugnarla, construyendo una idea de democracia que sea una memoria? Simplemente si dejamos claro que lo que estamos construyendo es una construcción y que no hemos descubierto una esencia, ya no cainita lo español, ahora sería una esencia democrática, lo español. Si algo así, digamos, en nuestras... No, absolutamente, absolutamente. Y ese creo que es el punto en el que estamos en múltiples sociedades, esa tensión, ¿no? Y lo pensaba y cada vez que te escucho o te leo, como ves, como ha comentado Rael, siguen leyendo tu texto sobre el memoricidio, así que... pero lo que me interesaba también, y cuando te escucho pienso en, tú lo conocías mucho mejor que yo, en Manolo Pérez Ledesma y sus trabajos acerca de esa lógica de la transición del todo fuimos culpables y cómo irrumpe en un momento en España, el pasado en el presente, una memoria que provoca una reacción desde la historia para decir, no. Ese sentido transicional, redentor, del todo fuimos culpables, se conforma, se construye como verdad, y esta irrupción de la memoria de los grupos que estaban desenterrando cadáveres en las cunetas o de quienes reivindicaban, eso tiene que volver a estar enterrado, por usar el símil, y se empezó toda esa construcción historiográfica desde Pío Moa, digo, como no historiador, pero pienso en Álvarez Tardío, esto sobre el, nunca recuerdo los nombres, el libro sobre las elecciones del 36, pero incluso leía que ahora, y por aquí va la pregunta, ya no es solo que la Segunda República es la introducción de la guerra civil, sino que el proceso desde el 73 en adelante, con el momento como 1917, huelga general, de destrucción de la verdadera democracia, que era la democracia de la Restauración, esa idea de una democracia liberal, que no lo era ni mucho menos tampoco, es lo que la República subvierte como movimiento de izquierda. Es todavía una construcción, me parece, hasta ya no solo más falaz, sino también más salvífica del relato redentor. ¿Y cuál es la pregunta? Sí, no. El comentario me parece súper atinado, es que no te diría que tenga una... La pregunta iría más por cómo pensamos, cómo contestamos en el debate público, y a ti que es lo que te interesa, cómo democratizamos un conocimiento histórico desde el debate público para contestar a estas visiones, a estas representaciones, a estos relatos que quieren conformar un sentido entroncando con una visión hegemónica, pero rearticulando al mismo tiempo la visión hegemónica. Bueno, para mí sería tratar de desestabilizarlos. Es decir, ¿cómo desestabilizamos un relato? Pues confrontando otros. Es decir, no hay otra opción. La opción no es llegar a un consenso por el consenso. El consenso se podría alcanzar, sentir juntos, que es lo que dice la palabra consenso, a través de diálogos digamos, distintos sobre un determinado pasado. Eso implicaría que cuanto más relatos sobre ese pasado haya, menos posibilidades de hegemonías va a haber entre unos con respecto a otros. La cuestión, por eso siempre he dicho que el Estado no debería ser el constructor de una memoria pública, debería ser el constructor del escenario para la edificación de memorias. Indudablemente me dirás, ¿cualquier memoria vale que está encima de la mesa? Yo diría que no. Por eso, de alguna manera, yo entro en colisión con la idea de libertad de expresión y entro en colisión de alguna manera comulgan
el mínimo común denominador sobre una idea convencional, temporal y práctica de lo que pensamos que debe ser la democracia. Probablemente quien triunfe sería, y quien vaya a triunfar, sea una idea de democracia liberal, porque al final es la que ha acabado triunfando. Entonces, agarrémosla desde ahí, sabiendo que es un relato que ha triunfado, ¿vale? Sabemos que consensuamos, sabemos que todos participamos del derecho internacional penal, sabemos que todos consensuamos sobre la crítica al genocidio, sabemos que todos consensuamos sobre los derechos humanos, pero sabemos que son convenciones. Ahora no podemos esgrimir que los derechos humanos universales son esencias de lo humano. Son simplemente construcciones a partir de una determinada etapa y básicamente del siglo XX. Pero bueno, que ahora mismo estemos construyendo nuestro orden social y nuestras culturas sobre esa base, no quiere decir que esa sea una base fundamental y esencial y ontológica. Es simplemente la base que la que nos hemos dado, la que nos genera una verdad que nos remite a una comunidad histórica y temporal y sociológica. Nada más. Y no es decir poco. Es que esto no es decir poco. Es que no es lo mismo decir que hay un derecho humano universal y atemporal que decir que el derecho humano es universal en cuanto que lo hemos consensuado en un momento determinado. Y es útil porque nos es útil a la práctica comunitaria en la que habitamos y para tener un orden que nos permita el reconocimiento entre todos, pero un reconocimiento que es tan fugaz como cualquier otra cosa. Es decir, no olvidemos que estamos aquí como sociedad capitalista desde hace 250 años. ¿Qué nos dirían las viejas sociedades económicas previas? La vieja sociedad de la oeconomía, ¿no? Esta que hablaba Genofonte de ella y cuyos manuales se editaron hasta el siglo XVIII y que viene la palabra economía de esa palabra que es oeconomía, que es simplemente la ciencia de la casa, donde el último que se legitimaba era el mercado. Es decir, ¿qué nos diría una sociedad que ha vivido 5.000 años con oeconomía frente a una sociedad que lleva 250 años con economía? Pues probablemente si los muertos de la oeconomía se levantasen, les dirían a los vivos de la economía que cuidado, que su orden social es tan precario como el que tuvieron ellos. Y a lo mejor si aprendemos a vivir con esa precariedad, somos todos un poco más cuidadosos. A mí siempre se me dice que la posmodernidad es la ciencia del relativismo absoluto. Yo siempre he dicho que, mira, que si tenemos la idea y la conciencia de que lo que tenemos a mano hoy en día dura lo que puede durar todo, es decir, poco, estaremos más atentos a cuidarlo. A nuestras parejas, a nuestros amigos, a nuestras sociedades, a nuestros convecinos, a nuestra comunidad. Si tenemos la certeza de que eso no dura, cuidémoslo, porque así podría durar, aunque sea un segundo más. Y eso es bueno. Por lo menos para mí. Gracias, sí, totalmente de acuerdo. Más comentarios, por favor, preguntas, reacciones a la exposición de Suso o al debate que estamos teniendo. No es obligatorio, ¿eh? Bueno, Suso, si no vemos que no hay muchas más preguntas, para mí te planteo también un poco desde dónde venía también todo el tema el problema entre las memorias no democráticas, y no viene tanto de pensarlo desde España o desde Puerto Rico como pensarlo desde el cono sur, en el cual en Argentina ahora mismo hay un fuerte negacionismo de la última dictadura, y en Chile, bueno, siempre estuvo el negacionismo por la propia conformación de su tradición, ¿no? Entonces se plantea esa lógica o algunos incluso autores plantean esa lógica de que son varias memorias en disputa, y entonces, por ejemplo, te incluyen como una memoria en disputa la memoria pinochetista, ¿no? Y te la ponen, si queremos decirlo así, en igualdad de condiciones, porque irrumpen en el presente con la de una madre de sus 2 hijos desaparecidos. Y claro, esto que
digámoslo así, académicamente puede ser muy correcto, por la convención nuestra de lo que tiene que ser la academia, de incluir todos los relatos, socialmente, políticamente, humanamente, choca. Entonces, desde esa perspectiva también, ¿cómo podemos pensar? Ya no, obviamente, como tú bien decías, la necesidad de construir consensos. El problema radica en la fragilidad de los mismos o la imposibilidad incluso el reconocimiento, a la construcción de consensos mínimos, porque hay sectores en los cuales los otros son un anatema. Y pienso, para un pinochetista, alguien que reivindique a Allende es un anatema. Y lo sigue manifestando. Por eso cuando ganó Piñera sacaban el busto de Pinochet a celebrar. Entonces, estamos en un problema de hondo calado, me parece a mí, que insisto, creo que tu planteamiento por lo menos abre determinadas vías como para empezar a seguir reflexionándolo, ¿no? No sé si querías también aportarnos algo de esta situación. No, te doy, vamos, no te puedo dar más que la razón y compartir la mirada, ¿no? Porque es cierto que esta teoría de los dos demonios, que es a la que estás apelando, ¿no? Que está en Argentina, está en Chile, está en muchos países del Cono Sur, también es cierto, incluso en España lo ha estado de alguna forma, ¿no? Y cómo romper con esto. Y a veces uno se plantea si... Pues yo me pongo en un caso, por ejemplo, tú imagínate que eres un posmoderno y estás observando una ablación, ¿no? Entonces tú partes de la base de intentar dialogar y disuadir a aquellos que la están practicando, mejor dicho, aquellas que la están practicando en nombre de aquellos, estamos hablando del patriarcalismo ejecutado por determinadas mujeres, intentamos dialogar con ellas y ellas dicen que, bueno, que esto está dentro de la órbita de su cultura y que por lo tanto la ponen en práctica. ¿Hasta qué límites aguantamos? Y hasta qué punto estamos dispuestos, dentro de una cierta, un cierto escepticismo cultural, en el que yo creo que todos los que estamos aquí seguramente compartimos, es decir, que todo está afincado en culturas, tiempos, sociedades, comunidades, hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que el otro ejecute algo que va en contra absolutamente de los criterios morales que compartimos, aún sabiendo que esos criterios morales no son criterios naturales, ni son trascendentes, ni son religiosos, son simplemente conductas y valores que compartimos precariamente en una comunidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a no intervenir? Y a veces me pasa esto con el concepto de memoria democrática. ¿Hasta qué punto yo estaría dispuesto a que un fascista en España me impugnara mis criterios sobre lo que es una democracia, aunque sea una democracia liberal, ¿no? Aunque yo supiera que estoy defendiendo una cuestión de orden temporal y orden moral, vuelvo a decir, precario y comunitario, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a que alguien en la calle o en un espacio privado impugnara mi visión de una democracia compartida en ese mínimo común denominador, por una lógica en la cual su visión de la democracia fuera completamente autoritaria, aún sabiendo que el demos puede ser autoritario, acordaros de lo que era una democracia popular. Por lo tanto, ¿hasta qué punto uno está dispuesto a esto? Porque yo a veces al secretario de Estado el otro día le comentaba, pues mira, a lo mejor tienes razón, que hay que buscar un mínimo común denominador y además imponerlo. Y que con el tiempo vaya, digamos, cuajando, o de alguna manera impregnando los valores sociales, cuando esos valores sociales no han estado presentes nunca en España. Porque, vuelvo a insistiros, aquí triunfó un relato y ese relato nos persuadió a todos los españoles de que habíamos sido, vamos a ver, los mejores europeos de Europa. Es decir, que habíamos conseguido lo que nadie había logrado. No solamente es haber persuadido a nuestros convecinos de que habíamos logrado una de las mejores democracias acabadas, como dice nuestro presidente de gobierno, del mundo, sino que es que podíamos vender este relato perfectamente a Latinoamérica, norte de África y este de Europa. Y lo hicimos. Vamos, hasta que entramos en la crisis del 2008, la crisis económica, y hasta que hemos entrado en esta crisis del 2020, 2019, pues parecía que España había logrado, vamos, los hitos fundamentales que cualquier democracia desea, ¿no?
Y aquí, en cuanto a algún sujeto de izquierdas critica los sistemas democráticos en España y las convenciones que tenemos, que no son convenciones, parece que está en la naturaleza de los españoles ser demócratas, pero bueno, ahí tenemos a ese rey que huye a los Emiratos Árabes para no pagar al fisco, en fin, hay un montón de cosas en España, que ahí tenemos a parte del Partido Popular procesado por corrupción, y esto es como que no existiera, ¿no? Porque nunca hemos entrado en debates en profundidad de lo que significa ser no demócrata ni pluralista, ser cívico. Es decir, tener el valor de reconocer en el otro que te acompaña en la vida ciudadana que el otro merece la pena. Que el otro no es simplemente un instrumento de uso, sino es un sujeto del habla. Pues cuando no hemos considerado esto, cuando no nos hemos puesto a pensar en términos públicos, y en cuanto se han puesto a pensar, quienes se han puesto a pensar han sido en términos muy académicos, muy encerrados en sí mismos, pues la lógica es que no tenemos ningún contacto entre públicos y pensamientos. Que los públicos también están, pero no hay difusión, no hay pedagogía. A lo mejor hay que empezar a hacerla, y empezar a hacerla sobre esa base, transgrediendo en alguna medida la libertad de expresión. ¿A través de qué? De la construcción de una memoria democrática. Es cierto que esto transgrede la lógica de una libertad de expresión, donde lo que se plantea es, a mí no me imponga usted un modelo de democracia, porque yo tengo el mío. Entonces, ¿hasta qué punto las sociedades demócratas o democráticas están dispuestas a abrir el espacio de la libertad de expresión? Preguntémosle a un alemán, a ver qué dice la libertad de expresión con un símbolo como la cruz gamada, ¿no? O sea, ¿qué es y qué está fuera de la libertad de expresión? Es un problema que los juristas tienen y la sociedad civil debería tener y plantearse, porque es un tema brutal, en términos intelectuales y morales, ¿no? Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, Suso. La verdad que por lo menos cierra creo que muy bien todas las ideas que has ido exponiendo a lo largo de esta mañana acá en Puerto Rico, tarde en Madrid. No sé si quedaría alguna cuestión que alguien quiera formular al doctor Jesús Izquierdo. Bueno, si no, desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y desde el Centro de Investigación Social Aplicada, Suso, te damos las gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo por haber conversado largamente con nosotros y aportarnos entre estrategias, visiones, compartir problemáticas, pero sobre todo inquietudes para ser disruptivos con nuestra propia sociedad. En verdad, muchas gracias y que se repita pronto. Bueno, Marcelo, pues muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, a Marcelo, por supuesto, a Carlos también, a Rael, a todos los que os veo ahí todavía presentes, aguantándome, que no es fácil, porque yo a veces soy muy parlanchín, y simplemente os quiero invitar a que reflexionéis sobre lo que tenemos entre manos cuando hablamos de estas cuestiones de democracia, que parece que están muy dadas, parece que la convención está muy bien construida y tiene un montón de problemas. Os animo a pensar y os animo sobre todo a una cuestión, a temporizar. Si sois historiadores o estáis dentro de las ciencias sociales, lo que deberíamos hacer es no pensar que nuestros conceptos, por muy analíticos que sean, están fuera del tiempo. Están con nosotros en ese fluir de lo que formamos parte. Un abrazo muy grande a todos desde Puerto Rico y a ver si de verdad me puede venir una temporada ahí o venir vosotros. Por supuesto, por supuesto. Encantado, Suso. Cuídate mucho. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo, cuídate. Marcelo, nos vemos. Nos llamamos.